Colombia, País y Memoria con Síndrome de Olvido es un proyecto de memoria histórica, como lo enuncié en videos pasados, ¿sí? Los cuales eran como el borrador de este video, que es el que pues tiene todo el rigor académico y el peso de la exposición. Y antes de iniciar, cabe resaltar que este proyecto nace de un gusto propio y del sentido por ver en el aula de clase unas ciertas falencias a través de la reconstrucción histórica de nuestro país. Como bien sabemos, el otro año tenemos unas elecciones y pues es pertinente que este material sea compartido y divulgado, ¿no? Entonces, para eso me voy a apoyar en este mapa de linajes políticos, en el cual, como podemos observar, están pues grandes eh, personajes de nuestra historia, por así llamarlos: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, el señor eh, Alfonso López Miquelsen. También encontramos por acá al señor Enrique Peñalosa, Carlos Lleras, el señor Germán Vargas Lleras, Andrés Pastrana, César Gaviria, y arribita podemos observar el padre de Andrés Pastrana, Misael Pastrana Borrero. Y pues para explicar esto, primero debe quedar claro que esto es una campaña liderada por el profesor David Racero Mallorca, magíster de la Universidad Nacional, el cual lleva un proyecto que se llama Actuemos. El proyecto de él y el proyecto de mío son totalmente distintos, porque él lo que hace es una reconstrucción histórica para poder interpretar todos estos linajes políticos, los cuales tienen en sumida decadencia al país, ¿sí? El país no es lo que nos quieren mostrar los medios, ¿sí? Que los medios nos muestren a Venezuela es una cosa, pero Colombia también está sufriendo por una gran crisis, ¿sí? Entonces, debe quedar claro que esta reconstrucción histórica de linajes políticos es del profesor David Racero Mallorca, como aquí queda enunciado, y como hago claridad para que no se presenten ninguna alteración ante el creador. El proyecto que él titula es Por un país donde quepan todos los apellidos. Vuelvo y recalco, es mi apoyo en él para poder dar una explicación a mi proyecto de memoria histórica, porque creo que el conflicto colombiano es un conflicto político y de desconocimiento de todas estas castas de linajes corruptos y demás. Entonces voy a iniciar con la explicación basado en los últimos 4 presidentes o 5 presidentes que ha tenido pues nuestra nación, y de cómo de estos 5 presidentes se ha desplegado toda la corta historia que ha tenido Colombia. El problema de Colombia no es tanto estos linajes, no señor. El problema de Colombia somos nosotros mismos, por no querer estar enterados de la realidad de nuestro país y de la historia. Entonces, primero aquí podemos observar al señor Juan Manuel Santos, actual presidente, ¿cierto? Premio Nobel de Paz. Eh, Antes de él estaba el señor Álvaro Uribe Vélez, presidente del 2002 al 2010. Podemos por aquí percibir al señor Andrés Pastrana Arango, presidente del 98 al 2002. También al señor Ernesto Samper Pizano, presidente del 94 al 98, y al señor César Gaviria Trujillo, presidente del 90 al 94. Bueno, iniciaremos con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es nuestro actual presidente, como bien lo sabemos, ¿cierto? Es primo del señor Francisco Santos, vicepresidente del año 2002 al 2010 en la presidencia, ¿cierto? En el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, el cual nos gobernó del 2002 al 2010. Aquí ya empezamos a ver una relación curiosa de poder, ¿no? Juan Manuel Santos y Francisco Santos son primos, ¿cierto? Nietos de Jorge Calderón Umaña. Por ende, Jorge Calderón Umaña es nada más y nada menos que primo de Lucila Cuellar Calderón. ¿Quién es Lucila Cuellar Calderón? La madre de María Ángela Holguín. Ahí ya empezamos a generar unas ciertas relaciones de poder interesantes. Aparte de esto, Juan Manuel Santos, el actual presidente, tiene como tío abuelo al señor Eduardo Santos Montejo, si bien referenciamos en la imagen, presidente de 1938 a 1942. Podemos seguir enunciando esto y también cómo Juan Manuel Santos ha estado presente en la
política de Colombia durante 20 o más de 20 años, ¿listo? Primero, ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aparte de esto, si seguimos la línea, podemos mirar que fue el ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Listo, entonces aquí ya podemos empezar a anunciar una serie de relaciones. Bueno, me voy por acá. Señor Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente en el gobierno Santos y actual candidato presidencial. Su padre, el señor Germán Vargas Espinosa, y su mamá, la señora Clemencia Lleras de la Fuente. ¿Quién era Clemencia Lleras de la Fuente? La hija del señor Carlos Lleras Restrepo, presidente de 1966 a 1970. Aquí ya volvemos a ver cómo los Lleras empiezan a tomar un papel importante, pero no sale aquí de Carlos Lleras, sino de su primo Alberto Lleras Camargo, presidente del 45 al 46 en un periodo de transición y del 58 al 62. Aparte de esto, Carlos Lleras Restrepo en su presidencia tenía como ministro de Agricultura al señor Enrique Peñalosa Camargo. Creo que el nombre habla por sí solo porque Enrique Peñalosa Camargo es el padre de Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá. Ya después vamos a ver cómo se van pagando favores políticos y aquí voy a dar un breve ejemplo. Enrique Peñalosa, si nos vamos por esta línea, por esta delgada línea, nos vamos encontrando que tiene como secretario de gobierno de Bogotá al señor Miguel Uribe Turbay. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Miguel Uribe Turbay es el hermano de María Carolina Hoyos Turbay, la viceministra de las TIC. Ellos dos son hermanos y son nietos del señor Julio César Turbay, presidente del 78 al 82. Como el poder no ha salido de las mismas familias en esta corta historia de Colombia. Para seguir la explicación, me voy por el lado del señor Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? Que tiene como hermana a la señora Isabel Lleras Restrepo. Quizás Isabel Lleras Restrepo en el campo político no es tan renombrada, pero sí, es la esposa de Luis Ospina Vázquez. Luis Ospina Vázquez hace parte de estos linajes de los Ospina. ¿Y quiénes son los Ospina? Mariano Ospina Rodríguez fue presidente de 1857 a 1861, ¿cierto? Seguido a él, su hijo, Pedro Nel Ospina, fue presidente de 1922 a 1926. Hijo o su nieto también hizo parte de la presidencia, el señor Mariano Ospina Pérez del 46 al 50. Aquí ya se empiezan a generar una serie de poderes y que ustedes pueden decir que los Ospina en este momento no tienen renombre. Yo creo que sí tienen renombre y es que pasaron como la antorcha eh, a otra familia. Observemos. Sabina Nichols Ospina es la nieta de Mariano Ospina Pérez y Sabina Ospina es la esposa de Santiago Pastrana. Santiago Pastrana es el hijo del señor Andrés Pastrana Arango. Andrés Pastrana Arango, que estuvo en la presidencia de Colombia de 1998 al 2012. Sus padres, otro presidente de Colombia, el señor Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero del 70 al 74. Recordemos que durante la toma de poder de Misael Pastrana Borrero son el fraude electoral que se le da a Gustavo Rojas Pinilla y de allí nace pues el movimiento 19 de abril. Aquí hay una relación de poder interesante y es que era el esposo de María Cristina Arango Vega. María Cristina Arango Vega es la prima de Pablo Valenzuela Vega, tío político de el señor Eduardo López Pumarejo. Eduardo López Pumarejo es el hermano de Alfonso López Pumarejo, presidente del 34 al 38 y del 42 al 45. Aquí no muere la historia de los López. Los López, su hijo después, Alfonso López, su hijo, el señor Alfonso López Miquelsen tuvo la presidencia del 74 al 70. Otra concentración de poder interesante es la que surge con los Pastrana. El señor Santiago Pastrana, el hijo de Andrés Pastrana, ¿cierto? Nieto de Misael Pastrana Borrero, es sobrino de Juan Carlos Pastrana Arango. Juan Carlos Pastrana Arango es esposo de Cayetana Valencia La Serna. Cayetana Valencia La Serna, hermana de la señora Paloma Valencia, actual senadora por parte del Centro Democrático, nieta del señor Guillermo León Valencia, presidente del 62 al 66. Más adelante vamos a hablar de Guillermo León Valencia, del señor Misael Pastrana Borrero y de igual forma del señor Carlos Lleras Restrepo y como los causantes, por así decirlo, del surgimiento de dos de los movimientos guerrilleros más nombrados en la historia, ¿no? El movimiento 19 de abril y las FARC, actuales
desmovilizados. Eh, También algo particular es analizar cómo podemos ver caras jóvenes en el contexto político, como lo nombré anteriormente, los Turbay, ¿cierto? Que son favores políticos. El señor Miguel Samper, hijo de Ernesto Miguel Samper, el hijo de Ernesto Samper. De igual forma aquí podemos ver a Simón Gaviria, el hijo del señor César Gaviria, el cual es el director de Nacional de Planeación. María Isabel Nieto Jaramillo, cónsul de Nueva York en el gobierno de Santos. Y nos damos cuenta que lo que actualmente vivimos es el pago de favores como de la segunda y en ocasiones de la tercera generación de los que nos han venido gobernando. Si nos damos cuenta, Germán Vargas Lleras fue educado para ser presidente y ahorita a través de su candidatura, eh, esperemos que no llegue al poder, pero si es así, pues estaríamos reproduciendo una línea más de poder. Eh, Caras nuevas observamos, como les dije, la señora Paloma Valencia igualmente también es una de las que está educada para llegar algún día a ser por lo menos candidata presidencial, y así vamos a seguir reproduciendo una línea de favores entre ellos mismos, entre las clases altas, entre la oligarquía, sin que el pueblo diga nada, y porque el pueblo no le interesa en ocasiones, no le interesa saber su historia. Algo particular en la academia es que a los estudiantes les interesa más saber el conflicto bélico, Primera y Segunda Guerra Mundial, que saber la historia de su país y qué pasaba con su país. Algo particular también para resaltar es que Álvaro Uribe Vélez, como ustedes ven, no tiene ninguna descendencia en este árbol. Álvaro Uribe Vélez, coloquialmente podría ser un llamado colado en esta casta, y quizás es por eso que en este momento estos mismos se están uniendo para, para lograr sacarlo de acá, ¿no? Al decir esto no quiere decir que soy simpatizante de la labor de Álvaro Uribe Vélez, porque más adelante espero poder sacar un árbol, pues la explicación de quién es Álvaro Uribe Vélez en el contexto político colombiano y cómo también ha sido tan renombrado en medio de esta memoria histórica en la reconstrucción de las víctimas de diversas masacres, ¿no? Álvaro Uribe Vélez también debemos tener presente que que, que su descendencia es totalmente distinta a la de los demás, listo, y que no podemos compararla con Rafael Uribe Uribe ni demás para que no haya esta confusión. Creo que ahí podríamos seguir explicando, pero eso es básicamente una breve explicación de este mapa. Eh, Como les dije, el problema no está en ellos, sino en nosotros, que nos dejamos comprar fácilmente por ideales baratos, ¿sí? Y como observamos no hay ningún Gaitán, no hay ningún Pizarro, no hay ningún Pardo Leal, no hay nada presente en este árbol. Entonces, pues quizás otro video salga mañana, la otra semana, en un mes, cuando pueda empezar a hablar de las masacres cometidas en Colombia, ¿sí? Iniciando por Segovia y demás. Gracias.